estamos en 15 aspectos de lo que es Cristo en su ascensión. Cristo en su ascensión. Y es muy importante que usted sepa lo que es Cristo en su ascensión, o sea que ya ha ascendido. ¿Por qué Dios le puso todos estos títulos? El primer título que podemos ver de Cristo en su ascensión es que es el Hijo del Hombre. Entonces todos nosotros tenemos que saber que en el trono allá a la diestra del Padre está sentado el Hijo del Hombre. Y pues eso demanda de nosotros también una claridad de que Él, como el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre, es el que elevó su humanidad a un estado glorioso. Él caminó aquí en la tierra y eso nos debe de llamar la atención, ¿verdad? Que cuando Él caminó aquí en la tierra, Él era el Hijo del Hombre y Él era también el Hijo de Dios. Pero resulta que Dios quiere que estemos claros en nuestros conceptos para que entendamos que aún en ascensión Él sigue siendo el Hijo del Hombre. Y ahora que Dios nos ha abierto más los ojos para conocer la Biblia, nos ha mostrado de que Él eternamente es un hombre, porque si no, nunca se hubiera aparecido a sus siervos antes de encarnarse. Tenemos que ver con claridad todos esos aspectos, porque entonces de esa manera usted no va a tener una convicción basada en conceptos humanos, sino basada su convicción en la palabra de Dios. Si usted alcanza a ver en la eternidad pasada a Dios, la Biblia lo registra. Y dice Ezequiel que en la visión que tuvo de la gloria de Dios, en medio de esa gloria había un anciano como de días. Amén. Lo cual significa que en lo que es Dios y en su trono, todo el tiempo ha existido esa característica de que Él es un hombre, el Dios hombre eterno. O sea, quizá para algunos eso sea nuevo y por muchos años no lo sabíamos. Pero debido a que Dios nos ha puesto a estudiar la palabra, es que nosotros hemos ido descubriendo todas esas verdades. Entonces para nosotros ahora es fácil enseñar de que Dios se le apareció a los siervos del Antiguo Testamento con carne y huesos, se les apareció y no se había encarnado. Entonces eso debe de romper en nosotros toda duda, toda incredulidad, todo lo que no alcanzamos a ver, pedirle a Dios que nos ayude a poder verlo. Ahora nosotros podemos ver que Dios, sin haberse encarnado, vino a esta tierra a visitar a sus siervos. Inclusive algunos de ellos cuando lo vieron dijeron, uno de ellos le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de los que están contra nosotros? Dice la Biblia que Moisés le vio la espalda. ¿Cuántos han leído? ¿Cuántos han leído que otro profeta dice que vio sus faldas que llenaban el templo? Bueno, son visiones para que nosotros entendamos que nuestro Dios es hombre eternamente. Por eso Él puede decir que Él es antes que Abraham, es antes que David, es antes que Adán, es antes que cualquiera. Dios es antes que todos. Entonces, ahora gracias al Señor que podemos ver esos aspectos. Y ahora que ya entendimos que ese Dios que no se había encarnado se manifestó en carne, y que dice Juan que vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de realidad, y que ya entendimos que vivió una vida espectacular, una vida gloriosa, una vida maravillosa, una vida de perfección. Él era el justo, gloria a Dios. Entonces por eso estamos estudiando cómo sigue siendo Él ya en su ascensión. Y cuando lo estudiamos nos damos cuenta que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo en la eternidad futura. Lo podemos ver entonces en su ascensión como Hijo del Hombre, y esa
declaración o ese título de hijo del hombre nos sirve a nosotros para entenderlo, que Él fue genuinamente hombre. Él nació de la Virgen. Él nació 100% humano. Y ahora que está sentado a la diestra del Padre como hijo del hombre, Él no se quitó esa humanidad, sino al contrario la elevó, y ahora está en una humanidad glorificada. Y no es fácil, no es difícil entenderlo, porque ya lo vimos que siempre ha tenido una humanidad. Aunque no se había encarnado, tenía una humanidad. Ya encarnado tiene una humanidad, y ahora otra vez glorificado tiene su humanidad. Solamente que ha pasado por un proceso. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios, para revelarse a nosotros, nos muestra un proceso. Él va pasando por pasos. Pero notemos que hay otros versículos, por ejemplo, donde dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero también hay versículos que nos ayudan a ver con claridad que Él solo regresó a lo que Él era antes. Él solo regresó a lo que Él era antes, pero ya pasado por un proceso. Porque si Él ahora en ascensión, Él ahora está en el cielo y ahora es hijo del hombre, entonces nosotros tenemos que entenderlo, de que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que Dios solo nos está mostrando que todo lo que fue al principio solo vuelve en el futuro, vuelve a establecerse. No hay nada que no podamos entender. Por eso Él lo repite y lo repite, para que nosotros como buenos cristianos entendamos entonces. Y ayer platicaba con un hermano que me recordaba todo eso que hemos aprendido, y me decía: hermano, qué tremendo es que nosotros hemos estado en Cristo todo el tiempo y regresamos al mismo lugar en Cristo. O sea que el Señor solo nos pasa por el proceso que Él pasó, para que nosotros también regresemos a nuestro estado primigenio. Otro aspecto que debemos alcanzar a ver en su ascensión es que Él está sentado a la diestra de Dios. Y cuando expliqué esa parte, les pedí que por favor pusieran mucha atención, porque no debemos de tener ideas equivocadas en nuestra mente, porque nos van a restringir para entender la verdad. Cuando se habla de que Cristo está sentado a la diestra de Dios, debemos de saber por qué el apóstol Juan escribió de esa manera. ¿Por qué Juan dijo que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios? Porque si no tenemos cuidado, entonces vamos a creer que en un trono está el Padre y que en otro trono está el Hijo. Si nosotros ignoramos otras partes de la Escritura, vamos a tener ese concepto al oír decir que el Hijo está a la diestra de Dios. Pero cuando usted estudia la palabra seriamente, con responsabilidad, con deseo de conocerla en su pureza, usted va a encontrar que no es así el pensamiento de que Él está en otro trono, sino que al estudiar ese concepto de que está a la diestra, es lo que usamos nosotros cuando decimos: Él es mi mano derecha. Él es mi mano derecha. O sea que Cristo lo reconoce Dios como su mano derecha. No hay nadie que pueda hacer el trabajo que hace Cristo. Dios puede decir: hijo mío, tú eres mi mano derecha. Eso significa que está sentado a la diestra del Padre. Porque si usted lee los versículos allí en Apocalipsis, dice que en el trono es el trono de Dios y del Cordero. Y luego dice el Señor Jesucristo que si usted y yo vencemos,
que nos vamos a sentar en el trono de Él. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro el concepto de cómo es Dios, que Dios es uno. Dios es uno y en Él se centra todo. El Padre está en el Hijo está en el Padre y ellos dos están en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces, cuando se habla de que usted y yo nos podemos sentar en el trono, vamos a estar en Dios. Estamos en el mismo trono. ¿Me explico? ¿Alcanza usted a verlo con claridad de que no vayamos a tener la idea en nuestro pensamiento de que Dios Padre está en un trono y que el Hijo está en otro trono y que la iglesia, si es vencedora, la van a sentar en otro trono? No. El Padre y el Hijo en el mismo trono. Y el Hijo y el Padre y el Hijo y la iglesia en el mismo trono. Al que venciere le daré a que se siente en mi trono, para que se siente en mi trono. Y el Señor Jesús fue muy cuidadoso de enseñar que en el Dios que servimos, en el Dios verdadero, todo se hace uno. Él es uno con su Hijo, Él es uno con el Espíritu, Él es uno con la iglesia. Entonces, cuando nos digan que el Hijo está sentado a la diestra, puede ser que alguien se invente una doctrina y que nos quiera distraer o llevarnos en una dirección diferente. Que Él esté a la diestra del Padre sencillamente significa que aparte de Él no hay nadie que pueda hacer el propósito de Dios. Después de eso vimos que el Hijo también en ascensión es una tercera cosa o un tercer aspecto, que Él está coronado con gloria y honra. Él ganó ese grado, perdón, debido a que Él vivió la vida que el Padre lo escogió para vivir. Y eso lo hizo que lo coronaran con gloria, que es expresión, y honor, que es honra. No hay nadie que pueda tener el lugar más alto que tiene Cristo. Cristo tiene el lugar más alto que pueda existir en lo que se requiere a una jerarquía. Él es el que tiene el lugar más alto. Nadie puede ir arriba de Él, nadie puede ir más abajo que Él, nadie puede ir a ningún lado más que Él. Él llena todo. Después de eso, tenemos el cuarto aspecto, que Cristo en ascensión fue entronizado para llevar a cabo la administración divina. Dios puso a Cristo en su trono para que Él gobierne el universo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque Dios nos ha revelado que el mero jefe, el mero soberano, el mero Rey de Reyes, el Señor de Señores, es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo escogió para que Él sea el que soberanamente administre el plan glorioso de Dios. O sea que hay una manera en que este universo se gobierna, y el que lo gobierna es Jesucristo, como el que fue entronizado por Dios para que cumpla el deseo de su corazón. Con eso llegamos al punto número 5, o al aspecto número 5, que fue el que les prediqué el día viernes. El día viernes, después de mi preámbulo y después de la introducción que di, estuve hablándoles de que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y allí pues les expliqué que tenemos que tener sabiduría y que Dios nos abra nuestros ojos para entender que cómo es posible que Dios sea, o que Cristo sea el soberano de los reyes de la tierra, aún viendo la condición en que está este mundo. Porque muchos piensan que porque hay guerras, que porque hay violencia, que porque hay ladronismo,
que porque hay hombres terroristas que creen que Dios no está gobernando. Y esa es otra idea que usted debe de sacar de sus pensamientos, porque aunque el mundo esté patas arriba, usted tiene que saber que así lo quiere Dios, porque de otra manera usted se va a confundir. Si usted quiere verdaderamente entender a Dios, usted tiene que saber que es Dios el que maneja el bien y el mal con su vida. Nunca vaya a creer usted que solo son dos cosas. No, son tres: bien, mal y vida. Si no, Dios no es Dios, hermanos. Si usted no entiende que Dios, si quiere, Él lo mata a usted hoy y mañana tenemos su funeral, si bien le va, si no lo quemamos. Dios es el que decide todo. Y por eso les estuve yo hablando que no vayan a depender de las circunstancias, porque muchos hermanos andan miedosos de ICE. Y a veces, para que no los oigan de qué están hablando, ya no dicen ICE, no, que dicen el hielo anda por aquí. Lo tradujeron al español. Pero usted no tiene que depender del ICE, hermano. Usted no tiene que depender de la inmigración. Usted no depende de Trump. Usted depende del dueño del universo. Usted depende del Dios que es dueño de toda la tierra, porque de Él es la tierra y su plenitud. Y no solo eso, el mundo, así dice la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos cree usted que están habitando aquí? ¿Cree que solo usted? Aquí hay de todo, hermano. Aquí con nosotros habitan creaciones visibles e invisibles. Aquí habitan animales, pero no estoy hablando de usted. Aquí habita todo lo que es de Dios. Aunque el hombre está clasificado como animal también. Solamente que animal racional, porque los otros son animales irracionales. Nosotros somos animales racionales, que tenemos raciocinio, que tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. Y los animales lo único que no tienen es espíritu, porque intelecto, sentimiento y voluntad es el alma. Lo único que no tienen los animales es espíritu. Por eso es que ellos no pueden hablar, porque lo que nos hace hablar a nosotros es nuestro espíritu. Entonces, debemos entender todas esas cosas para que podamos comprender cómo es que Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Porque inclusive les puse un versículo, si nos lo pueden poner otra vez, ¿se acuerdan? Es Proverbios 21, ¿cuánto, Dani? 21:1, por favor pónganos ese versículo. Proverbios 21:1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo miran ahí? Dice que como los repartimientos de las aguas, dice, ¿verdad? Como los repartimientos de las aguas es el corazón del rey. A todo lo que Jehová quiera lo inclina. O sea que, por eso les decía que no tengan temor ustedes al hombre. Ténganle temor a Dios. No le tengamos temor a nada, hermano. Usted no debe tener miedo de nada, de nada. Mire, si Dios quiere, lo van a agarrar a usted en su casa. Allá a su casa van a llegar a buscarlo. Si Dios quiere que lo agarren aquí en el parqueo, ni porque tenga a Noé y a Montalvo ahí, lo van a librar. Ni aunque pusieran los diáconos más fuertes de aquí, lo van a poder librar. Si Dios quiere que lo agarren a usted, hermano, en el supermercado lo pueden agarrar.
en la calle manejando, lo pueden agarrar. Entonces, ¿cuál es el temor? Si usted no depende del hombre, usted depende de Dios. Ay, hermano Carrió, si me hubiera predicado así, no hubiera faltado 3 meses. No, lo que pasa es que yo soy un poco de acción retardada, ¿eh? O yo los dejo, pues, porque yo no quiero que después digan, el pastor tiene la culpa que me hayan agarrado porque él dijo que yo tenía que ser un hombre de fe y lo fui, y a mí me va a echar la culpa y no sabe que es Dios el que decide su destino. Es Dios el que decide dónde vas a estar. Inclina el corazón del presidente a donde él quiere. Ahorita lo inclinó a que autoricen un presupuesto de miles de millones de dólares para echar más fuerte la emigración a las calles. Autorizó. Ahí le inclinó Dios el corazón. Pero puede ser que en 2 semanas se lo cambie para el otro lado. Y que digan, ¿saben qué? Pensándolo bien, a todos los vamos a perdonar. Y les vamos a dar amnistía. Y los vamos a dejar que trabajen. Sí. Y acuérdense de mis palabras. Lo va a tener que hacer, porque si sigue así como va, a los ricos les va a tocar trabajar. Ellos van a tener que ir a sembrar sus propios pepinos y sus propios tomates, porque no van a ver. Nosotros pues no tenemos problema, porque nosotros a todo le hacemos, a todo le tiramos y a nada le pegamos, pero ahí vamos. ¿Sí o no? Él es el soberano. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿A quién le sirves tú, mi hermano? A ese soberano, a él le servimos. Oh, aleluya. Y no vayas a ser como uno que dijo, el hermano Carrillo habla así, pues, porque él tiene papeles. No, sí, de todo le sacan a uno, hermano. Dice, no, el hermano Carrillo habla así porque tiene papeles. Hermanos, y hasta con papeles lo pueden echar a uno de aquí, como está la cosa. ¿Por qué cree usted que hay unos que dicen, me mandaron a México, dice, y yo nací en los Estados Unidos, y yo, mire hasta las cosas que pueden pasar? Y al rato, pues ahí viene de regreso, pero después de 3 meses de estar preso. ¿Sí? Dice, ay, disculpen, dice, nos confundimos, es que te llamas igual que otros 1000. Señor Jesús, ayúdanos. El soberano de los reyes de la tierra, a Él le sirves tú, mi hermano. A Él le sirves tú, mi hermana. Entonces entendamos que no nos han puesto a un Cristo cualquiera, no nos tienen a las expensas de la buena suerte, ni a las expensas de un accidente. No, no, no. Usted y yo somos gente que está bajo un itinerario. Como dijo Ferreira, Señor, gracias por el itinerario en el cual nos has puesto. Amén. Tienes un itinerario y Dios te lo ha marcado desde antes de la fundación del mundo, y Él sabe qué te toca pasar. Entonces abre tu corazón a Dios. Así, con todo eso podemos llegar entonces hoy al punto número 6, que es el que les voy a dar hoy. Y vamos a leer Hechos 5:31. Hechos 5:31. Y en vez de enojarse conmigo, mejor invíteme a comer. Lléveme a comer, ¿verdad que mejor? Sale mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 5:31 dice, a este, ¿verdad? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y perdón de pecados. Fíjense pues. Dice la palabra de Dios que Dios ha exaltado a Cristo como líder. Eso es príncipe. Príncipe es un principal. Príncipe es un líder. Dios lo ha levantado como príncipe y salvador. Y esa palabra griega que nos dan a nosotros como líder, como príncipe, es en griego archegos, que significa autor, origen, originador, jefe, líder, capitán. Dios nos ha puesto entonces a nosotros un líder. Dios nos ha puesto a nosotros un capitán. Dios nos ha puesto un originador, hermano. Nosotros no somos gente sin jefe. Hay una expresión que dice muchos indios y pocos jefes. O muchos jefes y pocos indios, es al revés, ¿verdad? Muchos jefes, dice, porque a veces en el trabajo todos quieren mandar. Y por eso usan esa expresión, dice, muchos jefes y pocos indios. La realidad es que nosotros tenemos una cabeza. Dios nos ha puesto una cabeza. Dios le puso a Israel, le puso un príncipe y salvador porque le quería dar arrepentimiento y perdón de pecados. Cada vez que usted piense en su Salvador ascendido, piense en esto, que Él es el que Dios ha puesto para que usted tenga arrepentimiento y pueda recibir el perdón de sus pecados. Si nosotros nos arrepentimos, nosotros tenemos perdón de pecados. Esta palabra que estoy hablando aquí, de príncipe, de líder, esta palabra solo se usa 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a Cristo, siempre. Entonces, vamos a leer los versículos que nos ayudan a entender esa parte de Cristo en ascensión. Que no se le olvide que Él es su príncipe y que Él es su salvador. Él es su príncipe porque Dios se lo ha puesto para que usted tenga arrepentimiento. Para eso sirven los príncipes, para que uno tenga arrepentimiento. Esa es la pureza de la palabra. Tenemos príncipe para tener arrepentimiento y tenemos salvador para que nos perdone. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo en este momento este aspecto de Cristo en su ascensión, príncipe y salvador. Vamos a leer esta palabra en Hechos 3:15. Hechos 3:15, lo vamos a ver en Hebreos 2:10 y lo vamos a ver en Hebreos 12:2. Vamos a leer versículos porque los versículos nos sirven a nosotros para tener base sólida de lo que estamos hablando. Así de esa manera usted dice, wow, ahora entiendo por qué Cristo es mi líder y por qué es mi salvador en ascensión, en ascensión. Él era príncipe aquí, Él era salvador, pero tenemos que entender que no solamente operó de esa manera estando en la tierra, sino que sigue operando ascendido como líder y salvador. Dice Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y matasteis al autor de la vida, a quien ha resucitado. Esa es la ascensión. La ascensión, escuche bien, para entenderla bajo su contexto, la ascensión, que es la resurrección, tiene que ver con que lo hayan matado. A Él lo mataron, pero esa muerte sirve para que de Él sobresalga la vida en resurrección. Es el autor de la vida en resurrección. Dios quiere que nosotros entendamos que Él, como autor de la vida en resurrección, está ascendido allá en el trono. Piense siempre en eso, por favor, para que entienda bien el mensaje de la Biblia. Mi Salvador en ascensión está sentado
a la diestra del Padre, está en el trono, porque Él murió. Su muerte lo hace que Él sea el autor de la vida. Si el Señor no hubiera muerto nunca, Él no tenía la oportunidad de demostrar que Él es la resurrección. Entonces Él tenía que morir para que Dios exhibiera la resurrección y por medio de la resurrección Él mostrar que Él es el autor de la vida. Nadie puede demostrar que tiene vida si no se muere y resucita. Nosotros todavía no hemos experimentado la muerte, aquí estamos todavía. Pero el día que experimentemos la muerte, Dios dice en su palabra que nos va a resucitar, y para eso ya nos puso a nuestro capitán de ejemplo. Cristo es el capitán, el ejemplo de lo que va a pasar con nosotros. Entonces ahora Cristo está en el trono, Él está ascendido, demostrando que Él es la resurrección, demostrando que Él es la vida. Vamos a leer también en Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estos versículos, si solamente los leemos sin ningún entendimiento, sin ninguna concentración, es difícil sacar la esencia de lo que Dios nos quiere hablar. Pero miren, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, porque esa palabra subsisten usted tiene que analizarla. No es lo mismo decir que por Él todas las cosas existen, a decir que por Él todas las cosas subsisten. ¿Cuál cree usted que es la diferencia? ¿Cuál cree usted que es la diferencia en decir que por Él subsisten todas las cosas en vez de decir que por Él existen todas las cosas? A ver, ¿quién se atreve a decirme la diferencia? Permanecen. O sea que cuando se habla de subsistir es que aquello permanece ahí, permanece. Si usted dice que todo el universo que Dios creó subsiste, usted está diciendo que nada se sale de su control ni de su eje. Y por eso es que algunos científicos a veces quieren atacar la Biblia, porque dicen que en la Biblia se dicen cosas que son mentiras, dicen muchos científicos, muchos hombres intelectuales. Porque imagínese usted a Josué. Dice que Josué le dijo al sol: detente en Gabaón, porque ya se le escapaba el día y no había derrotado a todos sus enemigos. Como quien dice, ya va a anochecer y yo no he avanzado hasta donde Jehová quiere que avance. Entonces él le dice al sol que se detenga en Gabaón. Entonces usted le pregunta a los científicos cómo explican ese fenómeno, y ellos le van a decir: eso no existe, porque si usted frena el sol, dice, todos los planetas se salen de su eje. Fíjese, qué tremendo. Pues imagínese que el Dios que nosotros servimos lo puede hacer, porque todas las cosas por él subsisten. O sea que el mar no se puede salir de su cauce. Usted lo lee en los Salmos, allí nomás dice en la playa. ¿Y por qué hay tsunamis? Y lo saca de ahí de su límite. Pero él dice: yo le puse límites al mar, yo le puse límites al hombre, yo le puse límites al universo, pero a mi palabra subsisten. Así que, hermanos, vivimos en un universo donde hay un Dios que lo controla y que lo hace subsistir.
no solamente existir, sino subsistir, porque es Él el que ordena todo. Él detiene los planetas para que no se salgan de su eje con su palabra, y Él detiene el sol, hermano. Así que, como dicen allá, ¿va? Qué purrún, dicen, qué purrún. Tal vez ni conoce usted esa palabra, pero yo sí. Qué purrún, hermanos. Leamos otro versículo, Hebreos 12:2. ¿O es mala palabra? No, no es mala palabra, ¿sí? ¿Es mala palabra, Ramón? Según como la tomes, dice. Entonces ya no la voy a volver a decir. Pero allá en Centroamérica significa como what's happening. Es lo bueno, que como no es de otro lugar puede decir malas palabras y no le afectan a uno, porque uno para mí no es mala palabra. Pero discúlpeme si para ustedes. Dice, no es. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok. Cristo en su ascensión es el autor y consumador de tu fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Cristo es el autor de tu fe? Quiere decir que tú no tienes fe, sino que Él es el que actúa en ti cada vez que actúas con fe. La fe no es algo propio del hombre. La fe es la fe de Jesús. Y cuando tú actúas con fe, es Jesús el que está actuando a través de ti. Él es el autor de la fe. Pero no solamente el autor, dice que es el consumador. Ahora, ¿qué es consumador? ¿Cómo lo aplicarías tú? A ver allá los teólogos. Teólogo Jorge, saque la computadora, dice, consumador. ¿Qué quiere decir que Cristo es el autor de la fe? Eso sí ya lo entendemos, pero que Él es el consumador de la fe. El consumador de la fe. Como que tú digas, se consumó mi fe. ¿Qué quiere decir que se consumó tu fe? ¿Qué dice Lupita? Que la completa, que la hace, no solo te la da, sino que te hace accionar. Él te da fe, pero no te la da para que te quedes ahí. Y cuando uno actúa en fe, hermano, la gente se asusta. Cuando tú actúas en fe, la gente se asusta. Yo me recuerdo una anécdota. Unos hermanos misioneros nos mandó Dios a Sudamérica y cuentan ellos la experiencia que tuvieron. Ellos dicen que se internaron a la selva y el único acceso que había para ir a la selva era irse en lancha, en cayuco. No había carretera, no había forma de llegar hasta donde ellos iban. Y entonces, cuando iban en el río, de repente llegaron a un lugar donde el río se dividía en dos brazos. Uno de los brazos era muy tranquilo, muy quieto, aguas apacibles. Y el otro lado era pero corrientes
de temor, corrientes fuertísimas, caudaloso. Y entonces le dice, iban los dos hermanos en la lancha y le dice un hermano al que iba remando, le dice, vete a la izquierda. Y el que va remando le dice, no, siento en mi espíritu que nos tenemos que ir a la derecha, le dijo. ¿Cómo? ¿No estás viendo que allí nos vamos a ir a morir? Yo no sé, dice, pero siento en mi espíritu y Dios me dice que me vaya a la derecha. Por eso les dije que cuando Dios te da fe, pero te da órdenes que la consumas o que la cumplas, hermano, muchas veces te va a meter a problemas. Porque resulta que aquel hermano se puso a pelear con el que iba remando y hasta quiso irle a quitar los remos y le dijo, no, nos vamos. Te dije que nos vamos para el lado derecho. Pues se fueron hasta peleando y creo que lo tuvo que noquear. Con fe lo noqueó y se fueron al brazo derecho. Y allá cuando iban en aquella tormenta grande, de repente se metieron en una parte donde habían unos árboles caídos y unas ramas y todo, y casualmente allí los metió la corriente. ¿Y saben qué pasó? Allí debajo de esos árboles estaba un hombre que tenía una semana orando que alguien lo fuera a rescatar, porque se fue y se le rompió su lancha y se quedó trabado ahí. Llegaron ellos, lo sacaron y aquel hombre estaba agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos conduce a donde no queremos ir. Regularmente nuestra fe, sí, es que hermano, Dios va a abrir puertas, hermano, aleluya, gloria. ¿Y qué si las cierra? ¿Y qué si te pone obstáculos? ¿Y qué si te pone las cosas bien color de hormiga, dicen los hermanos? ¿Qué tal si las cosas no se ponen color de rosa, sino negras? Entonces tienes que entender pues que Dios te ha dado una fe, que es la fe de Jesús, pero Él es también el perfeccionador de tu fe. Él es el que va a complementar tu fe. Él es el que te va a sacar de todos tus problemas, hermano. Solo ten fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo espero que sí hayamos abierto nuestro espíritu a estas cosas. Amén, yo ya casi termino. Entonces, hermano, el pensamiento es que este Cristo es el origen y el originador. Él es el autor, Él es el líder, Él es el príncipe, Él es el inaugurador. Él está sobre todo y es el soberano con autoridad. Dios ha exaltado a Jesús, el que fue rechazado y matado por los príncipes judíos. Él lo ha exaltado como el más alto de los príncipes. El ser príncipe está relacionado con autoridad. Él gobierna soberanamente sobre toda la tierra con su autoridad para que el ambiente se preste, para que el pueblo de Dios reciba su salvación. Así que Él es el que va a complementar todo el programa. Hermanos, nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar siempre en Él, depender totalmente de Él. Hermano, no hagas tu manipulación, no, hermano. Dios te prueba y Él tiene toda la solución.